Hoy vamos a adentrarnos en una auténtica joya de la ingeniería popular, los molinos de viento de las Islas Canarias, y en concreto un tipo muy especial conocido como la molina. Es una historia fascinante de ingenio local, de cómo adaptarse al entorno y, por desgracia, también la historia de un patrimonio muy frágil que hoy lucha por sobrevivir. Esta cita de Víctor Manuel Cabrera García, la verdad es que da justo en el clavo, pone el foco directamente en el corazón del problema. Estas estructuras, que en su día fueron el motor de la economía de muchas zonas, ahora mismo se enfrentan a un enemigo terrible, el olvido. Bueno, pues vamos al lío. Esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero nos pondremos en situación, viendo el estado actual de este patrimonio. Luego nos meteremos de lleno en la genialidad de la molina. La desmontaremos pieza por pieza para entender su anatomía y su funcionamiento. Y para terminar, descubriremos un secreto increíble que esconde su diseño. Empezamos con la parte más dura, con la cruda realidad, el problema de su conservación. Y es que muchas de estas construcciones únicas están literalmente al borde del colapso. La situación, la verdad, es urgente. A pesar del valor cultural e histórico que tienen, que es enorme, la gran mayoría de estos molinos no tienen la protección oficial que necesitan para sobrevivir. El abandono, el paso del tiempo, los materiales que se degradan, todo esto los hace súper vulnerables. Pero bueno, vamos a dejar por un momento esa parte más sombría y viajemos en el tiempo. Nos vamos a finales del siglo XIX, principios del XX, porque aquí es donde nace una innovación brillante, una solución que surgió de la pura necesidad y del saber hacer de la gente de allí. Y aquí es donde entra en escena nuestra protagonista, la molina. Ojo, que no apareció de la nada. Fue más bien una evolución muy inteligente de un diseño que ya existía. Una mejora que perfeccionaron los artesanos y carpinteros de las islas, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote. Para entender por qué fue una revolución, solo hay que ver esta comparativa. Antes, en el molino tradicional, el trabajo era una paliza. Había que subir y bajar escaleras cargando sacos pesadísimos. Con la molina se acabó. Todo el trabajo se hacía en una sola planta. Esto hizo que el proceso fuera mucho más eficiente, que necesitara menos viento para arrancar y, según decían los propios molineros, que el producto final fuera de mejor calidad. Un cambio brutal. ¿Y todo este ingenio para qué? Pues para algo fundamental en la cultura canaria, para hacer gocio. El gocio es una harina de cereales tostados, como el millo o el trigo, que ha sido la base de la alimentación en las islas durante siglos. Así que estos molinos no eran solo máquinas, eran el corazón que bombeaba el alimento a la comunidad. Vale, ya sabemos por qué son tan importantes. Ahora vamos a hacer de mecánicos. Vamos a desmontar la molina en sus tres partes clave para ver cómo funcionaba este prodigio de la ingeniería. Empezamos por los cimientos. Claro, la base de todo es el edificio. Una construcción súper sencilla, de una sola planta, pero increíblemente funcional. Fijaos, aquí todo está pensado para ser eficiente. Una única planta rectangular, construida con piedra de la zona, y dentro toda la maquinaria. Como decíamos antes, esto simplificaba la vida del molinero una barbaridad. Y muchas veces tenían al lado un cuartito, un almacén, para el grano y para el gofio ya molido. Seguimos subiendo y llegamos a la torre. Y aquí, atentos, porque esta es una de las mayores genialidades de la molina. Es una estructura de madera que funciona como el eje, como el pivote de todo el molino. Aquí está la innovación clave. En la mayoría de molinos, lo que gira para buscar el viento es solo la cúpula, el sombrerito. Aquí no. Aquí lo que gira es la torre de madera entera, desde la base, y se mueve con una viga larguísima, llamada el rabo. Con ella, el molinero orientaba las aspas y conectaba toda la fuerza del viento directamente con la maquinaria que estaba abajo. Y ya solo nos falta el motor de esta maravilla, ¿no? El rotor con sus aspas, la parte que de verdad se encarga de capturar la energía del viento. Lo normal era que tuviera 4 o 6 aspas, aunque se han visto hasta de 12. Pero lo más ingenioso es que el molinero era como un marinero en tierra firme. Podía desplegar más o menos tela de lona en cada aspa, así regulaba la velocidad y la potencia del molino, a ojo, según soplara el viento ese día. Un control totalmente manual y muy, muy preciso. Muy bien, ya tenemos todas las piezas del puzzle. Ahora vamos a ver cómo encajan. ¿Cómo pasamos del viento al gofio? Vamos a verlo en 5 sencillos pasos. Es casi como una coreografía. Primero, el molinero usa el rabo para girar la torre y encarar las aspas al viento. Después, despliega las velas. Una vez listo, entra y libera el freno de la rueda catalina, que es un engranaje enorme. El viento empieza a moverlo todo, y esa fuerza se transmite a las piedras de moler. El grano cae entre ellas y, magia, ya tenemos gofio. Un proceso simple, elegante y movido 100% por la naturaleza. Pero esperen, que la historia no acaba aquí.
Queda un último secreto, algo fascinante que está escondido en el mismísimo diseño de estos molinos, algo que los eleva de ser simples máquinas a ser casi obras de arte. Y es que lo más increíble de todo es que los artesanos que los construyeron estaban aplicando, quizás sin ni siquiera saberlo, las mismas reglas de composición y proporción que usaban los grandes artistas del Renacimiento. Esto es una pasada. Vemos que las proporciones no son casuales. La base de la torre sigue la regla de los tercios. La altura tiene una relación muy cercana al número áureo. Principios que se usan en arte y arquitectura para crear armonía, para que algo sea visualmente agradable. Esto nos dice que los maestros molineros no solo querían que la máquina funcionara bien, querían que fuera bella. Y con esto volvemos al principio. El ingenio de aquellos artesanos canarios resolvió los problemas de su época, creando estas máquinas que eran eficientes y además preciosas. La pregunta que nos queda ahora en el aire es, ¿será capaz nuestro ingenio, el del siglo XXI, de resolver el gran problema que tienen ahora, el de su conservación para el futuro?